¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas. Ya estamos en vivo en el canal 30 de la televisión digital abierta. Hoy en un día muy especial, el Día del Amigo, así que felicidades para todos nuestros amigos televidentes. Tenemos mucha información para compartir en este día, tanto en el plano provincial y también en el marco nacional. Y vamos a empezar en el plano provincial porque de alguna manera se resolvió esto que dialogábamos ayer y compartíamos la información con ustedes, ¿no? El conflicto entre el Casino Cóndor en la provincia de Mendoza, los empresarios que tienen la conciliación de este casino y el gobierno. En el medio quedaban 430 familias que, bueno, dudaban efectivamente si iban a poder llegar a fin de mes porque uno, obviamente el que ingresaba el dinero al hogar, que trabajaba en este caso en el casino, podía quedar sin trabajo. Nos vamos a meter en eso porque se llegó a una buena noticia. ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo te va? ¡Feliz día! Hola Lucas, ¿qué tal? Feliz día, buenas tardes para todos. Y sí, hay una buena noticia por lo menos para los trabajadores del Casino Cóndor. Llegaron a un arreglo y todo indica que se viene la reapertura nuevamente. Muy bien, vamos a compartir con ustedes las tapas. Lo tenían en el ámbito provincial, tanto El Sol como Los Andes. Decía Los Andes, la provincia cobra la deuda y reabre el casino. Son 37 millones que se van a pagar al contado y 70 más en 36 cuotas. Ya nos vamos a meter en el detalle. También lo tenía la tapa del Sol, acuerdo entre el gobierno y el Casino Cóndor por la deuda de 107 millones. También lo tenía la actualización de Los Andes, KLP, que es la empresa, justamente paga la deuda y reabre el casino, y la actualización de Diario 1, principio de acuerdo con el casino, también se enfocaban en esto. Lo mismo hacía Sitio Andino, Canale, a los empresarios de casino, justamente se dirigió a ellos, ¿no? Dijo, se terminó el estado bobo, es lo que dijo en este caso la funcionaria que está al frente del Casino Cóndor en la provincia de Mendoza, y se refirió a este conflicto que en el medio tenía, bueno, muchos ciudadanos mendocinos, ¿no? Y Unidiversidad, que es el portal de la Universidad Nacional de Cuyo, también lo tenía. Casino Cóndor al final paga la banca. A eso fue lo que se llegó hoy en día, pero te invito, Claudio, a que escuchemos lo que decía ayer el gobernador de la provincia de Mendoza. Estuvo recorriendo el Hospital Carrillo allí en Las Heras. Nosotros estuvimos cubriendo esa actividad del Ejecutivo Provincial y se refirió Cornejo a esta situación. Vamos a ver lo que decía. Bueno, de ofrecer 500.000 pesos por mes, que era lo que ofrecían hace 48 horas, se ofrece pagar 36 millones de contado, que es la deuda impositiva pura y dura, pero nosotros queremos le hemos hecho una contrapropuesta, que es que paguen los 37 de contado, o 36 millones, 37, y que hagan un plan de pagos por la deuda que es semi-impositiva, que son multas sobre falta de pagos de impuestos o del canon de inspección de juegos, etcétera, que son 60 y algo millones más de pesos, que hagan un plan de pago en cuotas, en 36 cuotas, en 24 cuotas, en 48 cuotas, lo que tiene ATM disponible para pagar. La verdad es que creo que vale la pena hacer cumplir los contratos. Lamento que algunos de los empleados y delegados gremiales le protesten al gobierno cuando debieran protestarle al dueño de la empresa, ¿no? Pero no obstante eso, creo que vale la pena que alguna vez los gobiernos y las instituciones exijan el cumplimiento de los contratos. Ese emprendimiento, en materia de casino en particular, ese emprendimiento no cumple la ley, no paga sus impuestos y es causal de rescisión del contrato. La palabra del gobernador de la provincia de Mendoza, escuchábamos ayer, esto decía él ayer al mediodía, ¿no? Bueno, no se tienen que quejar con el gobierno, ¿no? Tienen que ir directamente a los empresarios. De hecho, algunas de las manifestaciones fueron en el domicilio del gobernador mismo, ¿no, Claudio?
Sí, esto había pasado antes de ayer, ¿no? Cuando los trabajadores, sobre todo los trabajadores del Hotel Intercontinental, no solo los del Casino Cóndor, salieron a protestar y a expresarse por el temor de perder sus fuentes de trabajo, porque claramente todo el Hotel Intercontinental depende de los ingresos que genera el Casino Cóndor, o sea que no eran solo los 250 empleados que tiene el casino, sino también el resto de empleados que tenía el hotel, que alcanza en un total de 430 personas. Estas palabras que decía ayer el gobernador, eran horas antes de que finalmente se anunciara la posibilidad de acuerdo. También antes de ayer, la empresa KLP había dicho que tenía toda la voluntad de pagar 36 millones de pesos, que son parte de la deuda que tiene el casino con el Estado provincial. Estas deudas son tributarias, este es un detalle importante. Y esta fue la razón por la cual el casino intervino a través del Instituto Provincial de Juegos y Casinos y decidió suspenderlo durante 10 días todas sus actividades hasta que justamente esto, ¿no? Regularizaron un poco lo que debían. Bueno, ¿qué pasa? Ahora el gobierno de Mendoza le decía, pará, además de los 36 millones de pesos, me debes 70 millones en multas, ¿sí? Y también en intereses. Los empresarios empezaron a protestar un poco, pero finalmente ayer llegaron a un principio de acuerdo en el cual, por un lado, los empresarios dicen, ok, sí, es cierto, nuestra deuda total con el gobierno de Mendoza es de 107 millones de pesos. Bien. Y por el otro lado, el gobierno diciendo, bueno, aceptamos el pago de esta deuda de 36 millones y te dejamos los 101 para financiarlos después a lo largo del tiempo. Y sobre todo esto, volver a la actividad para que la gente vuelva al trabajo. Paralelamente a lo que había sucedido en la Subsecretaría de Trabajo, ¿no? De lograr una conciliación entre la empresa y los trabajadores para que la empresa pagara también las deudas que tenía con los trabajadores, que les debía el aguinaldo, ¿sí? Claro. Y también no quería que se retrasaran los sueldos. Así que por esta razón, ese es el principio de acuerdo al que se llegó. Paralelamente también la titular del Instituto de Juegos y Casinos de Mendoza, Josefina Canale, salió a garantizar el trabajo de la gente y a decirles que ahora, bajo esta especie de marco, acuerdo que se hizo legal para que se pague la deuda, los trabajadores van a estar más respaldados que nunca, según dijo ella, porque piden que la legislatura ratifique este acuerdo, ¿sí? Este acuerdo de pago de deudas, y por el otro lado también el gobierno celebra que es la primera vez que el gobierno va finalmente a cobrar el 100% de una deuda que alguien tiene con el gobierno, así que es un triunfo que lo califican, pero bueno, todavía falta definir cuándo se abre. Bien, bueno, son 70 millones más o menos lo que va a deber en cuotas, en este caso la empresa privada, al gobierno, las posibilidades y el acuerdo que ha llegado, por un lado el Ejecutivo Provincial, con KLP. Vamos a ver en las redes sociales si esto tuvo algún tipo de repercusión. Sí, tuvo, y por ejemplo, uno de los tweets, uno de los más llamativos, muy escueto, muy breve, muy chiquito, pero venía de parte del subsecretario de Trabajo, Alejandro Jofré, que ponía esto: ya casi todo solucionado. Eso era todo lo que dijo. No hizo referencia a nadie, no dijo nada, pero obviamente por la hora y por el día la alusión era claramente a la situación del casino. Fue uno de los referentes, Jofré, que estuvo más al frente, digamos, de esta situación, ¿no? De parte del Ejecutivo Provincial. Sí, también, pero desligando un poco al gobierno provincial y asegurándose que se cumplieran por lo menos las partes de lo que tenía que ver entre los empleados y el casino. Por el otro lado, también la gente del FIT salió a decir nuevamente acompañando a los trabajadores del casino en esta conciliación obligatoria y usaron el hashtag familias en la calle nunca más. Otros dicen, bueno, quiero expresarme en contra de la reapertura del casino, dice el Casino Cóndor, ya que lo único que logran en esos lugares es sacarme plata. Alguien ya no estaba muy de acuerdo con esa apertura. Y finalmente el periodista de MZ Radio, Juan Carlos Albornoz, decía, livianitos al final con el Casino Cóndor. Lo iban a cerrar, dice, pero no. Iban a pedir que pagara toda la deuda, pero no. O sea, se refiere a que le iban a pedir que pusiera los 107 millones todos juntos y finalmente esta flexibilidad hace que el gobierno haya logrado un acuerdo. Bien, y lo importante es que, bueno, muchos mendocinos, como habíamos dicho antes, no se van a quedar sin trabajo. Vamos a seguir enfocados en la provincia de Mendoza. Otro de los temas que ha tenido notable repercusión, que es parte de la agenda de los medios de comunicación, tiene que ver con el gremio ATE y también con AMPROS, la Administración Central por un lado y por el otro lado el gremio de la salud, que se manifestaron porque no están de acuerdo con el cierre paritario que tuvieron y es por lo tanto que están pidiendo una reapertura de paritarias. Vamos a ver qué decían los medios de comunicación respecto a este tema. La actualización de
de los Andes. Pese al no oficial, ATE pide rediscutir salarios. La actualización del diario Jornada también decía Iturbe, la carpa calmará la angustia de los médicos. Iturbe, la secretaria de AMPROS, comentaba, ¿no?, en los medios de comunicación respecto a una movilización que hicieron hoy en la mañana, una carpa puntualmente. Y también Diario Jornada tomaba una declaración de Macho de ATE que decía: en Mendoza esto no da para más, es lo que dice Macho. Vamos por parte, Claudio, primero hablemos de ATE. ¿Cuál es la situación? Bueno, ¿qué hizo ATE? ATE se agarra de las palabras, o por lo menos de sus propias palabras, y de los planteos que le habían hecho a principio de año al gobernador Alfredo Cornejo para decirle, bueno, vamos a cerrar estas paritarias con un 25% de techo, ¿sí? De acuerdo paritario salarial. Bueno, ellos no estaban de acuerdo. Ellos en aquel momento decían, no, tenemos que alcanzar un 40%. Bueno, vuelven a la carga. ¿Cuál es el argumento de ATE? Que dice que cerraron muchos acuerdos por 25%, la inflación está en aproximadamente un 45% en la estimación interanual, o sea que el valor que se pierde del salario de bolsillo es aproximadamente un 20%. Por esta razón es que vuelven a la carga, como lo están poniendo todos los medios, ¿no? Y ayer hicieron una presentación formal en la que, bueno, con la firma de Roberto Macho, que es el titular de ATE Mendoza, de la Asociación de Trabajadores del Estado, vuelven a pedir la reapertura de paritarias y la discusión salarial otra vez. No han puesto un porcentaje, o sea que primero quieren sentarse a charlar y negociar, algo que el gobernador, a través de una entrevista que le dio al diario Ámbito Financiero, le dijo, no, ya está, el presupuesto de Mendoza contemplaba 25% para los gremios, eso ya se hizo, no volvemos y no damos marcha atrás con esto. Claro, estamos hablando de una inflación, perdona que te interrumpa, Claudio, a nivel nacional más o menos del 40, casi 45% anual, ¿no? Exactamente, y es por eso que ellos dicen que ha habido una pérdida del salario real que cobran de bolsillo. Decía que, bueno, Macho decía textualmente, el proceso inflacionario que está atravesando la provincia ha afectado directamente el poder adquisitivo de los trabajadores estatales. Así que por esa razón es que hacemos este pedido. Bien, vamos con AMPROS rápidamente. ¿Cuál es la situación? La Asociación Mutual de los Profesionales de la Salud también sale a reclamar, pero sale a reclamar algunas deudas que están teniendo con algunos trabajadores. Es por esta razón es que, además de también pedir una recomposición salarial, piden que se paguen todas estas deudas. Y por eso instaló una carpa en la Plaza Independencia, la instalaron hoy con los trabajadores de la salud, se llama carpa sanitaria, y están allí pidiendo que se regularice la situación de los médicos comunitarios, ¿sí? Que son los que les debían sueldos de mayo y de junio. El gobierno ya anunció que les va a pagar durante el transcurso de esta semana, sin embargo ellos igualmente no depusieron esta medida de fuerza y están hoy ahí ocupando ese espacio público. Bien, en las redes sociales, Claudio, te pregunto rápidamente, bueno, se vinculan y opinan obviamente los que de alguna manera dependen de estos gremios, pero la mayoría de la gente por ahí manifiesta algún enojo, ¿no? Porque hay paros y movilizaciones de manera reiterada, ¿no? Sí, como los paros y las movilizaciones aún todavía no han tomado las calles, los únicos que han aprovechado las redes sociales para dar a conocer su postura son justamente los mismos integrantes del gremio de ATE, ¿no? Por ejemplo, Roberto Podio, uno de los representantes, había compartido ayer a través de su propia cuenta la nota formal que habían presentado justamente para esto, ¿no? Para hacer un pedido de reapertura de paritarias y negociación salarial. También la propia cuenta de ATE mostraba una conferencia de prensa y decía, formalizamos el pedido de reapertura de paritarias, y bueno, obviamente compartía también allí algunos de los carteles que estaban poniendo para acompañar justamente este pedido que estaban haciendo al gobierno. Otros, por ejemplo, esta cuenta se llama Peronista Mendocino, también aprovecha esta oportunidad para seguir compartiendo las noticias que publicaban los medios. En este caso decía, ATE vuelve a la carga, van por la reapertura de paritarias, que es la nota que había publicado Sitio Andino. Y en Facebook, Raquel Blas, también la anterior titular de ATE Mendoza y una de las activistas más fuertes que tiene el gremio de los trabajadores del Estado en la provincia, también salió a publicar una gran explicación sobre por qué ellos quieren que se vuelva a reabrir la paritaria y a discutir nuevamente el salario. Y bueno, básicamente porque ella dice que el 25% no era real, sino que era, al ser escalonado, se transformaba en menos, y bueno, da toda su explicación sobre la pérdida del salario, o por lo menos del poder adquisitivo del salario que cobra. Muy bien, estamos en vivo en el canal 30 de la Televisión Digital Abierta, los estamos informando dos de los temas de relevancia provincial que aparecen en la agenda de los medios de comunicación, pero hay mucha más información. Vamos a hacer un pequeño corte, ya venimos.
compartiendo información con ustedes y en este segundo bloque nos vamos a detener en el conflicto por el río Atuel, ¿no? Que tiene por un lado a la provincia de Mendoza y por el otro lado a La Pampa, porque la ONU emitió un comunicado respecto a esta situación y es lo que han planteado los medios de comunicación también en su agenda en el día de hoy. La actualización de los Andes, allí decía, la ONU pidió a la nación una solución definitiva al conflicto del río Atuel y también lo tenía en la actualización del Diario 1 en la provincia de Mendoza. La ONU le pidió a la nación que resuelva el conflicto por el río Atuel. ¿De qué estamos hablando, Claudio? Bueno, justamente son dos relatores de la Organización de Naciones Unidas que intervino en este pedido o en esta pequeña lucha que están teniendo, bueno, ni tampoco es tan pequeña, es bastante histórica, entre La Pampa y Mendoza por el afluente del río Atuel. Intervinieron, hicieron un informe y lo que pidieron fue que el gobierno intervenga en este conflicto y intente, digamos, básicamente hacer esto, poner en textuales palabras una solución definitiva al conflicto interprovincial del río que garantice el acceso equitativo al agua y respete los derechos humanos. Esa fue la posición que tomaron los relatores de la ONU en un informe que le presentaron al gobierno y que fue difundido ayer a los medios. Allí también decían textualmente, el gobierno de Argentina tiene que tomar medidas urgentes para proteger los derechos humanos de los residentes de las comunidades rurales de la provincia de La Pampa, que han vivido durante décadas sin acceso al agua. Este tipo de palabras fueron las que los medios mendocinos terminaron tomando como que la ONU se ponía del lado de La Pampa para apoyarlos en este conflicto y no tenían en cuenta la versión de Mendoza. Recordemos algo, Bien. Este es un conflicto histórico, no ha nacido este año ni el año anterior, sino que lleva décadas desde la construcción del embalse que terminó quitando un poco de, digamos, caudal por lo menos a la rama del río Atuel que llegaba hasta la vecina provincia. Bueno, esto generó un conflicto y ahora, digamos, después de muchas denuncias, después de que La Pampa fuera también a cortes internacionales, finalmente la ONU, o por lo menos la última noticia que se conoce, es la que está interviniendo y haciendo este pedido. Bien, un poco lo adelantaste, pero te invito a que compartamos la siguiente placa para ver el trasfondo de este conflicto entre las provincias, ¿no? Este conflicto por el río Atuel con La Pampa surge tras la demanda que esa provincia le inició a nuestra provincia el 16 de mayo del 2014, aduciendo daños ambientales que causó los cortes del río Atuel desde el año 1947. Recordemos que en aquel año se construyó la represa Los Nihuiles. En Mendoza, frente a esta situación, ¿qué respondió? Bueno, respondió ante la Corte Suprema que La Pampa ha basado la demanda sin nunca acreditar un daño, ni tampoco ha hecho obras del cuidado del agua y tecnificación de riego en el norte, sino que han invertido todo en el sur en relación al río Colorado. Este es el conflicto que mantiene, bueno, allí enfrentadas a Mendoza y a La Pampa por las aguas del río Atuel, y la novedad es lo que ha planteado la ONU, como nos contaba Claudio. ¿Tuvo algún tipo de repercusión esta noticia en las redes sociales? Sí, lo terminan levantando justamente esto que te decía, los medios de Mendoza, con esta visión, ¿no? De decir, bueno, la ONU se pone del lado de La Pampa en este conflicto, y así lo reflejaban algunos, como el diario Jornada, por ejemplo, que decía, Río Atuel, la ONU se puso del lado pampeano en el conflicto con Mendoza por el uso del agua, y allí comparte también con una foto que del lado pampeano ponían Atuel, el río robado. También es importante esto, Leo Heller es uno de los relatores de la ONU, ¿sí? A través de su cuenta de Twitter reflejó un poco esta situación que estaban contando los medios y ponían, Argentina hay que evitar la perpetuación del conflicto sobre el río Atuel. Y bueno, allí pone uno de los textuales que yo había leído, ¿no? Sobre esto, ¿no? Es decir, bueno, tenemos que garantizar el acceso al agua, por lo menos esa es la postura de la ONU frente a este conflicto, es decir, que los puesteros de La Pampa no se queden sin agua, no hila finamente sobre, por ejemplo, los argumentos que hace Mendoza. También desde La Pampa lo que están haciendo es atacar al actual gobernador Alfredo Cornejo y utilizan sus propias cuentas donde destacan cosas como esta. Por ejemplo, alguien decía, tomaba una nota de la semana pasada de Cornejo, ¿sí? Que le había dado a Ámbito, y decía, esta es la cara del menduco que hace lo que se le da la gana con el río Atuel. No respeta a los puesteros de La Pampa, decía esta persona que claramente es de la provincia vecina.
Y también hay una cuenta que se llama Todos por el Atuel y hacía lo mismo, se encargaba de meter el tema dentro o utilizando los hashtags de los programas de Buenos Aires. En este caso, por ejemplo, el de Mirta Legrand, y decía: tanto cuidado tiene Mendoza con el agua que no la comparte con la Pampa. Dice, y usaba el hashtag Mesasa, arrobaba a Mirta Legrand y también se ponía su propio hashtag Todos por el Atuel. Muy bien. Vamos a seguir compartiendo información. Vamos a hablar ahora de Pérez Corradi, el detenido y acusado por el triple crimen de la efedrina. ¿Quién aparece en la declaración justamente del detenido? Ernesto Sanz, el ex funcionario, ex senador mendocino, y también Aníbal Fernández. Esto fue hace algunos días, ¿no? Pero en los últimos días, ayer puntualmente, hablaron estos ex funcionarios y se refirieron a estas declaraciones. ¿Qué decían los medios? Lo vemos, lo tenía allí la tapa del Diario 1. Sanz fue el que habló, dijo: lo que Pérez Corradi dice de mí es descabellado, es lo que planteaba, y por el otro lado, MDZ posicionaba la postura de la Unión Cívica Radical, que dijo, bueno, salió a respaldar a Ernesto, ¿no?, tras las declaraciones de Pérez Corradi. Ampliemos, Claudio. Bueno, Ibar Pérez Corradi, recordemos que es uno de los, o por lo menos se lo considera uno de los autores del triple crimen de General Rodríguez, vinculado a aquel caso, o conocido como el caso de la efedrina. ¿Sí? Esto, digamos, todo lo que tiene que ver con esto derivó en la detención de Pérez Corradi hace un tiempo, y ahora lo que está haciendo él es prestar declaración ante la justicia, y en una de esas declaraciones, además de señalar a Aníbal Fernández, también lo señaló a Ernesto Sanz, al mendocino. ¿Por qué? Porque dijo claramente que le había pagado $200.000, ¿sí?, a Sanz para impulsar un juicio político en 2010 contra el entonces juez Federico Fagionato Márquez. ¿Qué hacía Fagionato Márquez? Era uno de los jueces que estaba encargado de investigar la causa de la efedrina. Habían denuncias contra él y supuestamente, según Pérez Corradi, se le pagó a Sanz, que era uno de los fiscales, para que impulsara el juicio político y terminara en la destitución de este juez. Bueno, esto es lo que Sanz, por su lado, sale a decir: esto es totalmente descabellado y lo único que se busca es embarrar la cancha. Sanz no estaba tan sorprendido por esta declaración porque este tipo de palabras o testimonios ya habían sido mencionados en su momento. ¿Qué hizo Sanz? Fue mencionar justamente cuál había sido su rol en aquel momento contra la denuncia contra Fagionato Márquez. Y dijo que habían varias denuncias por lo menos contra la labor que estaba llevando adelante el juez. Finalmente el juez se lo destituye por mal desempeño de sus funciones, y Sanz sostiene que tiene que ver con justamente eso, ¿no?, la acumulación de denuncias y investigaciones en contra del juez, lo que lo saca, no ningún tipo de impulso que él haya hecho en ese momento, solamente ejerció su rol de fiscal y por esa razón sucedió lo que sucedió. Bien. Y ahora es que lo único que dice, bueno, es Pérez Corradi lo único que quiere es embarrar la cancha y salpicarme a mí. Y por el otro lado también aparecía el ex funcionario de la era kirchnerista, ¿no? Estamos hablando de Aníbal Fernández, lo tenía en la actualización de Los Andes, en la provincia de Mendoza. ¿Qué dijo? Bueno, habló contra Pérez Corradi, dijo: es un asesino y un narcotraficante, dijo Fernández. Exactamente, porque bueno, lo repito, Pérez Corradi está acusado como autor intelectual. Recordemos que Martín Lanata, que está preso también por esta misma causa, era supuestamente el autor material. Entre todos ellos lo señalan a Aníbal Fernández como la Morsa, que ese era el sobrenombre que tenía dentro de toda esta causa, y que señalan que estaba totalmente involucrado. Bueno, Aníbal Fernández, ex jefe de gabinete y ex candidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires, sale a decir que obviamente no solo que es un mentiroso, sino que además tiene estas palabras, ¿no? Le llama asesino y narcotraficante. Cuando le preguntan por qué razón Pérez Corradi lo involucra en esto, él da una respuesta muy clara. Dice: yo iba liderando la encuesta para gobernador de la provincia de Buenos Aires, claro, y aparecieron otros intereses que decidieron bajarme de mi candidatura y hacerme perder. Apuntó contra el Grupo Clarín, contra el periodista Lanata, ¿no? Esta vez contra Martín Lanata, y dijo que lo que buscaban era eso, justamente bajarlo, salpicarlo, ensuciarlo, y de esta forma dice que finalmente eso se logró porque él pierde. Así que bueno, por ahora lo único que hace es decir esto, ¿no? Es un asesino, un narcotraficante y yo no tengo nada que ver con él. Muy bien, estamos compartiendo la información en el canal 30 de la televisión digital abierta. Nos queda un bloque todavía, ya venimos.
Último bloque de Universidad Noticias, primera edición, lo seguimos informando y vamos a hablar, claro, del Día del Amigo y sobre todo los cuidados que hay que tener en este día, ¿no? Van a haber operativos de seguridad vial en toda la provincia de Mendoza, en distintos puntos para evitar, por supuesto, malas noticias el día de mañana, sobre todo, inclusive el fin de semana. ¿Qué es lo que decía el Diario 1? Por el Día del Amigo reforzarán los controles viales y también lo tenía el Diario Jornada en la provincia de Mendoza. Por el Día del Amigo van a reforzar controles viales en toda la provincia de Mendoza. Adelante, Claudio. Bueno, es lo que pasa cada vez que hay algún movimiento importante de gente en las calles, ¿no? Es lo que pasa a fin de año, es lo que pasa también con los operativos de vacaciones y ahora con esto, ¿no? Mucha gente va a salir a festejar, va a salir a ciertas zonas muy concurridas de restaurantes, bares o boliches y bueno, lo que buscan es que no haya accidentes de tráfico. Por esa razón es que van a hacer, empezaron, digamos, ayer, hoy también, se van a instalar en el predio de la Virgen, en algunos otros puntos de Mendoza, a hacer el control. También van a estar entregando folletería y sobre todo esto, ¿no? Van a seguir insistiendo con esta campaña de concientización que ha lanzado el gobierno desde hace muy poco. Cualquiera que haya salido por la calle ha visto todos los afiches y también ha visto la publicidad en la tele. Bien. Es parte de esta campaña integradora para evitar accidentes de tránsito en Mendoza. Bueno, me imagino que hay novedades en las redes sociales, hablamos del Día del Amigo, ¿no? En realidad el Día del Amigo ha copado totalmente las redes sociales porque no solo se instaló con un hashtag, sino que se instaló como con 3 o 4. Algunos obviamente son muy previsibles y otros son un poco más divertidos. Pero bueno, vamos a ver un poco lo que estaban diciendo la gente en las redes sociales. Por ejemplo, algunos decían, feliz Día del Amigo, este es el más común de todos. Dice, a los que de corazón se alegran cuando algo te va bien, dice, y están para apoyarte en las malas. Esos son los que valen la pena. Este tipo de mensajes tan cariñosos, bueno, son de los que abundan, ¿no? Hay muchísima gente diciendo esto. Otros comparten una imagen también bastante tierna y dicen, una imagen, hashtag feliz Día del Amigo, y ahí los vemos a estos dos amigos abrazándose. Pero el amor llega hasta acá y empiezan otro tipo de mensajes también. Dice, madurar es dejar de etiquetar a 600 personas para el Día del Amigo en Facebook y por todos lados. Hashtag feliz Día del Amigo a todos, pásenla bien. También hay espacio para el cliché, el lugar común y ya el chiste que es tan reiterativo ya no causa gracia, como el que sigue. Por ejemplo, feliz Día del Amigo, dice Icardi y Maxi López, ya lo hemos visto desde que Icardi está con Wanda Nara, sí. Todos los años desde el Día del Amigo estamos viendo prácticamente la misma imagen. Aparte esa fotito fue para varios grupos de WhatsApp, por ejemplo, se mandaban esa sí, fotito. Justamente, es esto de lo que se estaban quejando muchos y esto es lo que pasa a continuación. Uno dice, ¿saben cuántas veces vi la foto de Icardi y Maxi López? Totalmente. 20 veces. Dice, ¿saben cuántas veces me reí? Ninguna. Y finalmente alguien dice, ¿se pueden calmar con las fotos de Icardi y Maxi López? Bueno, esas son algunas de las cosas que estaban dando vueltas por la red social. Muy bien, bueno, hasta aquí llegamos. Muchas gracias por habernos acompañado. Que tengan una excelente tarde y que disfruten, obviamente, del Día del Amigo. Cuídense, muy importante tenerlo esto en cuenta. Van a haber operativos viales en todos los puntos de la provincia de Mendoza, en todos los departamentos, para evitar cualquier tipo de accidentes. A las 21 horas actualizamos toda la información en la edición central de Universidad Noticias. Nosotros mañana, por supuesto, como siempre, a las 13. Muchas gracias.